Primero vamos a explorar la pestaña de Calc, en donde podemos encontrar la calculadora. En esta se pueden realizar operaciones básicas, realizar tus propias fórmulas y realizar operaciones más complejas, como usar funciones trigonométricas, la exponencial, el factorial, funciones de columnas, estadísticas, etc. Después se encuentra las estadísticas de columna, que en esta opción lo que hace es que puede calcular algunas cosas como suma, media, desviación estándar, mínimo, etc. Y esto lo hace con cada columna. Después encontramos la estadística de filas. En ella se pueden hacer operaciones como sumar los valores que tenga la fila, su media, su rango, el máximo, la suma de cuadrados, entre muchas más. Continuamos con la opción de estandarizar. Esto, como bien lo dice, va a estandarizar las columnas, pero de una manera en que puedes, por ejemplo, restar la media o restar la media y dividir entre la desviación estándar, crear rangos, etc. Ahora nos vamos a crear patrones de datos y conjunto simple de números. Ahí podemos crear los números que queramos. Solo tenemos que ingresar en dónde los queremos almacenar, cuál será nuestro primer y último valor, los incrementos y el número de veces que lo queremos repetir cada valor. Por ejemplo, vamos a pedirle que nos almacene los números en la columna C1 y que el primer valor sea 1 y el último 10. Y queremos que el incremento sea 1 y también que nos represente una vez cada valor. Le damos a aceptar y vemos cómo Minitab nos representa cada valor en la columna 1. Nuevamente nos vamos a crear patrones de datos y a conjunto arbitrario de números. Aquí tenemos que poner en dónde los vamos a almacenar, los números que queremos poner y cuántas veces queremos representar cada valor. Por ejemplo, almacenemos los números en la columna C2. Y como mencioné, aquí tenemos que indicar cuáles números queremos poner. Por ejemplo, el 1, el 5, el 10, el 25, el 30 y el punto 5. Y queremos que nos lo represente una vez y la secuencia de igual manera una vez. Le damos a aceptar. Como vemos, Minitab nos ha acomodado los números como nosotros se lo pedimos. También en crear patrones de datos podemos encontrar valores de texto. Aquí de igual manera tenemos que decirle en dónde queremos almacenar los datos, pero aquí no se pone números, sino características descriptivas como alto, bronceado, amarillo, azul, verde, chico, grande. Por ejemplo, vamos a almacenar nuestros datos en la columna C3. Y vamos a ingresar datos, por ejemplo, amarillo, grande, fuerte, delgado y azul. Y le damos a aceptar. Y nos vamos a la columna C3. Y vemos cómo Minitab nos puso en la columna las características que nosotros ingresamos. Otra opción en crear patrones de datos es conjunto simple de valores de fecha y hora. Aquí de igual manera tenemos que decirle en dónde va a almacenar los datos, desde qué fecha hasta qué fecha, el número de incrementos y la unidad de incremento, que puede ser día, día laborable, semana, mes, año, trimestre, minuto, segundo, etc. El número de veces que queremos representar cada valor y el número de veces que se quiere representar la secuencia. La última opción en crear patrones de datos es conjunto arbitrario de valores fecha, hora. Aquí se le tiene que ingresar en dónde queremos almacenar los datos, pero a diferencia del anterior, aquí nosotros manualmente tenemos que ingresarle la fecha y la hora. Y igualmente, cuántas veces se quiere representar el valor y el número de veces que se va a representar la secuencia. También en la pestaña Calc podemos encontrar la opción de crear malla estructurada de datos. Esta se usa en un modo general de un problema complejo. Se utilizan dos coordenadas paramétricas para definir una superficie, en este caso serían X y Y,
que serían las columnas, donde podemos poner desde dónde y para dónde, más aparte el número de posiciones que se desea. Otra opción es crear variables indicadoras, que ésta se utiliza para crear variables indicadoras para la columna seleccionada. Lo que hace Minitab es crear una variable indicadora para cada columna y asigna un valor binario apropiado entre 0 y 1 y esto lo hace automáticamente. Otra cosa que podemos encontrar es la configuración de la base. Aquí, el establecimiento de una base indica el generador de números aleatorios donde debe comenzar. Se debe de ingresar el entero con que desea que comience la secuencia de números aleatorios. En la pestaña de Calc también tenemos la opción de generar datos aleatorios dependiendo de la distribución que nosotros queramos. Y dependiendo de la distribución que nosotros escojamos, son los datos que nos va a pedir. Por ejemplo, escojamos la distribución normal. Ahí nos generará el número de filas que queremos que se nos generen, por ejemplo 5, y que nos lo almacene en la columna C16. Y queremos que esos datos tengan una media 5 y una desviación estándar de 2. Le damos a aceptar y vemos cómo en la columna C16 nos generó nuestros 5 datos aleatorios. Aquí también podemos encontrar algunas de las distribuciones de probabilidad que existen. Como ya se conocen algunas de estas, solo basta con ingresar los datos que cada distribución requiere. En Minitab también podemos encontrar la opción de matrices, que esto nos ayuda a realizar operaciones con ellas como invertir, transponer, definir alguna constante, sacar su diagonal, hacer aritmética con ellas, etc. Ahora vamos a explorar la pestaña Editor de Minitab 15. Primero podemos encontrar comando siguiente, el cual nos permite desplazarnos hacia adelante de comando en la ventana sesión. El siguiente que podemos encontrar es el comando anterior, que permite desplazarse hacia atrás de comando en la ventana sesión. El siguiente es habilitar comandos. Desmarca habilitar comandos para suprimir presentación del lenguaje de comandos e inhabilitar la posibilidad de escribir comandos en la ventana sesión. Marque habilitar comandos para que se muestre el lenguaje de comandos y permitir escribir comandos de sesión en la ventana sesión. Continuando, tenemos salida editable. Marque salida editable cuando desee eliminar, pegar y escribir en la ventana sesión. Al desmarcar salida editable, usted podrá copiar en la ventana sesión, pero no podrá eliminar o agregar en la misma. Ahora tenemos buscar. Utilizamos el comando buscar para buscar datos en la ventana de datos. Puede buscar valores numéricos, de texto, datos de fecha hora o cualquier grupo de cadenas de texto o numéricas. Seguimos con reemplazar. Utilice el comando reemplazar para buscar y actualizar en la ventana de datos. Puede buscar valores numéricos, texto, datos de fecha u hora o cualquier grupo de cadenas de texto o numéricas. Por último, tenemos la opción de aplicar fuente. Aplicamos fuente de entrada, salida, título o comentario a la línea actual o el texto seleccionado. A continuación, vamos a explicar 4 opciones de la barra de herramientas de Minitab versión 15. La calculadora Windows nos sirve para realizar operaciones básicas como la suma, resta, multiplicación, división, etc. El bloc de notas nos sirve para realizar o tomar apuntes sobre el tema que estemos desarrollando. El explorador de Windows sirve para buscar algún documento que tengamos en nuestro equipo. Por último, la barra de estado nos muestra información y mensajes y esta se puede mostrar u ocultar.